Gracia y paz a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que están conectándose al internet. Bienvenidos, y todos están acá también en el auditorio desde Quito, Ecuador. Les saludamos. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos muchas gracias por lo que tú has hecho y haces en medio de tu pueblo. Somos esa generación que tú estás levantando en estos tiempos, entendida, dispuesta, Señor, a que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento y que nos permitas entender, comprender, saber lo que tenemos cada uno de tus hijos. Saber que en la cruz, en la obra de la cruz, tú hiciste el trabajo perfecto y completo. Como dice tu palabra, consumado es, terminado es. No hay nada en absoluto que tú hayas dejado pendiente. Y pedir, Señor, a Dios en oración que haga algo, significa que no hemos entendido el mensaje de la cruz. Porque que Dios haga algo significaría que baje de su trono de gloria a morir otra vez en la cruz, para que en la cruz el Señor resuelva todos nuestros problemas, sean físicos, sean familiares, sean económicos o cualquier otra necesidad. Por eso, Señor, danos entendimiento, danos luz, que podamos entender y comprender lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y que todo lo que hiciste en la cruz nos pertenece. Por eso la oración del apóstol Pablo fue: con Cristo estamos completos, no nos falta nada en absoluto. Danos luz, entendimiento, danos sabiduría para que podamos actuar conforme a los diferentes escenarios que tenemos en la vida o que se nos presentará en la vida. Haznos entender que en el Evangelio eterno, que es Cristo el Señor, que es el eterno Dios, lo que se maneja son escenarios de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de manejarnos, para que la gente conozca a Cristo y a este Cristo crucificado que anunciamos. Te bendecimos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bienvenidos los hermanos, amigos y amigas. Recuerde que estamos hablando de un tema que es muy, muy importante, que los apóstoles enseñaban de que nosotros somos esa nación de Dios, ese pueblo de Dios adquirido por el Señor, y esa nación de Dios o pueblo de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser una nación consciente. Por eso hemos puesto nación consciente. La otra es inconsciente. El mundo anda inconsciente, es decir, no sabe a dónde ir, no sabe qué es lo que tiene, no conoce a Dios. Pero lamentablemente estamos viendo de que el pueblo de Dios en estos tiempos, muchos de los creyentes en estos tiempos, viven inconscientes. Hemos hablado de que ser consciente significa que sabe, que conoce, que entiende quién es el Señor y dónde está el Señor. Por eso es que en el Evangelio eterno hemos hablado que el Evangelio es eterno, porque hemos hablado de que el Evangelio es Cristo y Cristo es el eterno Dios, y que en el Evangelio eterno lo que se maneja son escenarios. Por eso
que si lo que predicamos es el Evangelio, esto, dijimos, explica por qué nadie entendió a Jesús. Esto explica por qué, aún a pesar de haber pasado 2000 años, la gente, el mundo, sigue sin entender a Jesús. Y aún hay creyentes que no entienden a Jesús. Y cuando hablamos de entender a Jesús, hablamos de la obra de la cruz. La obra de la cruz no es, como muchos piensan, o que se trata de palos. De dos maderos que están ahí, sino que la obra de la cruz se trata de Cristo mismo. Es decir, Cristo es la obra de la cruz y la obra de la cruz es Cristo. Esto tenemos que entender. Entonces, hablamos de que nuestro Señor Jesucristo manejaba perfectamente este principio, que es los escenarios. Y este principio, para el Señor Jesucristo, tenía que entender que no todo escenario era igual o es igual. Y hablamos, por ejemplo, que no era lo mismo estar caminando el Señor por las calles, enseñando a la gente, que estar en otro escenario como era, por ejemplo, en la sinagoga. Que estar, por ejemplo, con un leproso no era el mismo escenario que hablar en la sinagoga o estar en las calles. Era otro escenario que el Señor manejaba cuando se encontraba, por ejemplo, con un muerto. Y esto no era que Jesús, hablamos, era especial. No era especial, sino que fue el único ser normal que hubo en la tierra. Recuerde que el Evangelio eterno hace a las personas normales. Hace a las personas ¿qué? Normales. Y lo que se trata, el apóstol Pablo dice, se trata de llegar a la medida y estatura, no de un personaje que sea normal o sobrenatural no. Se trata de que todos lleguemos a ser normales, como Cristo fue normal, aquí en medio nuestro. Hay mucha gente que dice, ¿qué significa llegar a la medida de Cristo? ¿Acaso entrar a un seminario bíblico? ¿Acaso entrar a un curso bíblico? ¿Acaso ir a un retiro, etcétera, etcétera? Sino ser normales como Él fue normal. Jesucristo caminando en la tierra fue un ser normal. No hablaba Él de que hablaba de un escenario donde, por ejemplo, sanaba leprosos y decía, en la próxima reunión les esperan todos los leprosos para sanarlos. O sanaba a alguien y en la próxima reunión o el próximo día vamos a tener servicio de milagros. No, era una persona tan normalita. ¿Sí? Tan normalita. Y de eso se trata el Evangelio. Por ejemplo, si Jesús quería caminar sobre el agua, bueno, en un escenario como se nos presenta en Jesús caminando sobre las aguas, Él no necesitaba nadar, por ejemplo, sino que necesitaba caminar por las aguas. No nadaba, porque Jesús tenía un mensaje
claro, específico, de acuerdo a los escenarios que vivía. A veces nosotros hacemos énfasis en el nuevo nacimiento. Por ejemplo, si fuese tan importante para nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué a medianoche, con un hombre llamado Nicodemo, escondido, habla sobre el nuevo nacimiento? Por ejemplo, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar? Si era tan importante, tenía que hablar a todo el mundo, como los judíos decían: si haces milagros, date a conocer. Es que era tan normal. Para el Señor todo era normal. Entonces, esto habla de la normalidad de los escenarios. Muchas veces Jesús se subió a las barcas y otras veces Jesús, el mismo Señor Jesucristo, caminaba sobre las aguas. En la mente normal de las personas del mundo, bueno, si Jesús era normal, ¿por qué no utilizaba barcas? ¿Y por qué necesitaba caminar? Es que era normal. Y esto tenemos que entenderlo cada uno de nosotros. Tampoco él decía: no quiero caminar, me siento cansado de caminar y me voy a subir en la barca. No, sino que simplemente usaba los escenarios para un propósito específico. Propósito específico. Para producir algo específico. No porque se le ocurría, no porque necesitaba el aplauso de las personas, no porque necesitaba ser conocido o reconocido, aplaudido por la gente. Entonces, esto se llama otra vez la normalidad de los escenarios. Y eso no lo produce la voluntad humana, ni tampoco el voluntarismo humano. Eso solamente lo produce el Evangelio. Solamente lo produce Cristo el Señor. Así que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo, póngale por ejemplo, una fila en un banco, y hay una señal donde tienes que esperar, dice la leyenda: espere a ser atendido cuando el turno le asigne. Entonces, la leyenda dice que hay que respetar el turno, ¿verdad? Hay que respetar. Pero lamentablemente, en nuestra sociedad, eso existe solamente como leyenda. Nadie quiere esperar, nadie quiere respetar. Todos queremos ser el primero en ser atendidos. Así que, por ejemplo, ¿recuerda usted cuando estábamos en pandemia? Se nos pedía usar la mascarilla, por ejemplo, es decir, taparnos la boca, no para ponernos de sombrero como muchas veces los vendedores, ¿no es cierto?, las mascarillas hasta en la frente como sombreros, donde quieran, o se ponen ahí en la garganta como pañuelos, etcétera. Entonces, para eso hace falta que nos llegue el Evangelio eterno. Comenzar a respetar y a ser normalitos en la vida. No asumir de que, bueno, yo soy un superhombre, supermujer y no necesito. No. Aprender a respetar, ser normales en la vida. Y eso es el tapabocas, por ejemplo, como muchas personas lo llamaban el tapabocas. Entonces tampoco hay que usarles ni en la cabeza, ni con mayor cuidado, sino ser normales. Si eso ordena la norma por el virus, por ejemplo, hay que respetar. Es solamente entender los escenarios.
Si en los escenarios nos pedían que había mucha gente, hay que venir a tapar la boca, si estamos enfermos hay que taparse la boca, pero sé que en su casa, en otro escenario, como anda con sus familias, no necesitan, por ejemplo, la mascarilla. Eso significa saber en qué escenarios tenemos que desenvolvernos. Nada más. Y claro, eso también molestaba a las personas. Usted mira los evangelios, los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, especialmente Mateo capítulo 10, donde la gente se le oponía al Señor abiertamente, y Jesús manejaba esos escenarios también, ¿no es cierto? Entonces, eso sin duda alguna molestaba a los religiosos, porque ellos buscaban la oportunidad para hacerle caer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Jesús, a nuestro Señor, le encantaba estar con su familia. Ya hemos hablado de que la familia del Señor ahora podemos decir nosotros es la iglesia del Señor, es el cuerpo del Señor. Esa es la verdadera familia del Señor. No era, cuando hablamos de la familia del Señor, no era solamente mamá, papá, o hermanos y hermanas y tíos, no, eran todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Dijo que son la verdadera familia de Dios. Y por supuesto, al Señor le encantaba estar con su familia. Espero que a usted también le gusta estar con su familia. Y que usted viene a encontrarse con su familia. Y la verdadera familia que usted debe saber es la que conoce también al Señor, que es la iglesia del Señor, que son los miembros del cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera familia. Entonces, el Señor no decía, no me gusta estar con mi familia, me voy, quiero estar solo. No. A veces, claro, vemos en las Escrituras que Jesús oraba con sus discípulos. Y a veces no oraba con sus discípulos. Son diferentes escenarios, nada más. Si tú tratas de explicar todos los escenarios espirituales, solamente los espirituales vamos a entender. Escuche esto bien. Si nosotros hablamos de los ambientes espirituales, de los que son de Dios, solamente los espirituales entienden. Y Jesús y el apóstol también enseñaban lo mismo. Él dijo, el mundo no puede recibir lo que yo estoy hablando, porque no me ve, ni me conoce, ni me entiende, pero ustedes sí. Entonces el apóstol Pablo también hablaba de que si nosotros conocemos al Señor, entenderemos las cosas por el Espíritu que obra en nosotros, ya que si somos uno con el Señor, somos espirituales. Y solamente los espirituales entienden las cosas del Espíritu. El mundo no entiende estas cosas. Y la oración del apóstol Pablo era para que cada uno de nosotros podamos entender, comprender, que nuestros ojos estén abiertos, que nuestros ojos estén aclarados, entendidos, conocedores, con la sabiduría del Señor. Entonces nosotros tenemos preocupaciones, tenemos dificultades, tenemos crisis, porque simplemente no entendemos los escenarios, ni tampoco nuestros ojos del entendimiento están abiertos, porque no nos preocupa ni orar ni pedir al Señor. Estamos haciendo acá un ejercicio de la oración, y sabe que nuestra oración permanente y constante debe ver ese Señor, abre mis ojos de mi entendimiento, más que pedir cualquier cosa. Que si usted le pide algo al Señor que haga, Él no va a hacer nada. Escuche, lo que estoy diciendo solamente los espirituales pueden entender. Porque el Señor en la cruz,
en la obra de la cruz hizo todo, no necesita hacer nada más. Entonces, pedir al Señor que haga algo es no entender, no comprender la obra de la cruz. Aunque sea excelente, Señor, danos, aunque sea sánanos, aunque sea lo que sea, obra en nuestra familia, salva. Jesús en la cruz dice que Él vino a salvar a todos, no a algunos, sino a todos los que creen en Él. Tanto fue el amor de Dios, dice en Juan 3:16, usted sabe de memoria, cuánto Dios amó al mundo y entregó su vida por el mundo, porque tanto los amó. O sea, Él no tiene que hacer absolutamente nada más. Y en la cruz lo hizo una sola vez, dice el autor en los Hebreos, y para siempre. Ya no tiene que hacer nada más. Y usted está orando que Dios haga, que Dios no va a hacer nada. Olvídese. No quiero desanimarle, sino que quiero animarle a que usted le pida al Señor: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, revélame lo que pasó en la obra de la cruz, porque si nosotros sabemos lo que pasó en la obra de la cruz, no estaríamos gastando nuestro tiempo pidiéndole cosas que no lo va a hacer. Eso es vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida, nosotros oramos: Señor, cuida a mi hijo. Si el Señor no lo hace, en vano haremos todo. Y déjeme decirle que hay muchas cosas en vano que hemos hecho por más de 20 siglos. Han sido en vano, aunque nosotros pensamos que es una obra monumental, pero todo ha sido en vano. No digo que es pecado, cuidado, no estoy diciendo eso. Tampoco digo que es malo, cuidado. Simplemente digo que es en vano. Entonces, si los escenarios no son espirituales, no vamos a entender tampoco nosotros, porque todo depende de la realidad que nos va a tocar vivir. Por lo tanto, amados, la pregunta es: ¿qué produjo entonces el pecado en el hombre? Y el pecado, entre las cosas que produjo, es inconsciencia. Perder la conciencia, la capacidad de ser consciente del lugar donde estoy. ¿Qué produjo el pecado? Ser inconscientes. Perder toda conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, es de saber que el Señor está en nosotros las 24 horas, los 7 días a la semana. Ser inconsciente significa que tal vez el Señor no está en mí, se fue. A pesar de que podemos decir que somos evangélicos, pero ser inconsciente significa tener a un Dios fuera de nosotros. ¿Escuchó? Eso significa ser inconscientes. Creer que Dios solamente nos visita cada 8 días, cada mes, o cada que le buscamos, o cada que nos acordamos de Él. Ser inconsciente significa no ser conscientes de que el Señor ha hecho morada en nuestras vidas. Eso significa ser inconsciente. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Entonces, el escenario, por ejemplo, de estar aquí, el escenario, por ejemplo, de estar conectados. Si nosotros aquí nos comportamos igual que en casa, mejor nos quedamos en casa, ¿verdad? El venir acá significa tener otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos a los niños a la escuela,
Un comportamiento es en la escuela y otro comportamiento de ellos mismos es en casa, ¿o no? Eso significa manejar los escenarios. Eso significa ser conscientes de dónde estamos. ¿Verdad? Significa entonces manejar los escenarios. Usted en casa, por ejemplo, puede estar lavando, planchando, cocinando, pero acá usted maneja otro escenario, está atendiendo, está tomando nota, está dispuesto a aprender porque sabe en qué escenario usted se encuentra. Entonces, en realidad, no hay una pregunta, hay una respuesta a eso. Y la importancia entonces es los escenarios que nos toca vivir o que estamos viviendo. Puede ser absolutamente igual, dar lo mismo o importante, es algo que se produce dentro de nosotros mismos. Si estamos, por ejemplo, acá, si estamos, por ejemplo, en casa, si estamos, por ejemplo, en una universidad, para nosotros el lugar, los escenarios, también damos la importancia donde nos encontramos. Por ejemplo, no es importante para algunos estar o no estar, si es que pueden, si no tienen nada que hacer, ¿no es cierto? El que está y el que no está no son diferentes, no somos diferentes, salvo que interiormente tengamos un entendimiento de los escenarios espirituales. No de las paredes, no de las ventanas, no de las sillas, sino del escenario espiritual donde nos encontramos. Esto es muy importante. Así que si eso no se abre a los ojos espirituales, si eso no se abre a nuestro entendimiento, si eso no lo entendemos, va a ser una discusión, van a discutir si estar o no estar, es importante o no es importante. Para mucha gente, los ojos todavía están cerrados y el estar o no estar en una reunión no es importante. Todavía no es importante. Entonces, significa que sus ojos todavía están cerrados porque no saben manejar todavía los escenarios. ¿Les da igual o lo mismo? Tienen tantas preocupaciones, lo que el apóstol está hablando, tiene mucha vida privada. Es decir, el no estar significa porque tienen otras cosas que hacer y no es tan importante este tipo de escenarios. Y ya claro, eso no se puede definir con palabras, eso se define únicamente en nuestro espíritu, en nuestro interior. Déjenme hablar ahora de Cristo en la cruz, en la obra de la cruz. Se convirtió no en un mensaje, no en una serie de mensajes de la obra de la cruz, sino que Cristo en la cruz se convirtió en la palabra de la cruz. Entonces, cada vez que los apóstoles hablaban de la palabra de la cruz o la obra de la cruz, se estaban refiriendo a Cristo. Tanto la cruz, la obra de la cruz, como Cristo eran la misma cosa. Y esto tiene que ver absolutamente con la autoridad que tenía o manejaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted recuerda cuando el centurión tenía su esclavo enfermo. El centurión entendió la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo y él dijo, si tan solamente di la palabra, y está bien traducido, di la palabra, está correcta. No le dijo el centurión, te doy el nombre de mi siervo, se llama Fulano de tal, como muchas veces, mire,
ore por tal persona y dan el nombre y el apellido. No, simplemente dijo, di la palabra. Y Jesús dijo respecto a este centurión: no he visto tanta fe en Israel. ¿Qué vio el centurión? El centurión vio la palabra. Él dijo, di la palabra. ¿Qué vio el centurión? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Escuchen, fue Cristo. El centurión no dijo, di las palabras en plural. No dijo, di los mensajes. No dijo, estuve hablando con el pastor, o las palabras del pastor. Simplemente dijo la palabra. Y esa palabra, escuche, y esa palabra siempre es la misma palabra. Siempre. Esa palabra siempre es la misma palabra. Es la palabra de la cruz. Claro, para los judíos, esa palabra que era Cristo es tropezadero. Y la traducción correcta, y que en otra versión de la Biblia habla de escándalo. Para los judíos, tropezadero. Y esta palabra tropezadero significa escándalo. Lea la versión de la Biblia. Hay muchos, en Corintios dice escándalo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos están anhelando en su corazón que estos días se nos alumbre el entendimiento? Para eso debería usted estar orando. Señor, que mi entendimiento. Hay mucha gente que dice, ¿ahora qué pido? Pide a Dios que Dios te dé entendimiento. Si tú tienes entendimiento, entenderías todas las cosas. Y yo estaría dispuesto por aprender de usted también. Claro. Si todavía usted está pidiendo al Señor algunas cosas, significa que no tiene entendimiento. Ay, yo quisiera que Dios me sane, yo quisiera que Dios haga esto, yo quisiera que... Todavía no tenemos entendimiento de lo que sucedió en la obra de la cruz. Entonces el apóstol dice, pidan a Dios que Dios les dé entendimiento de saber lo que sucedió en la cruz. No es negar, sufre la gente, muere por no tener entendimiento. No estamos negando que no tiene dolor, tendrá muchos dolores, muchas cosas, pero no porque tenga dolor, el Señor decía, pobrecito, como duele, sufre mi hijo, como llora, voy a hacer. No, ya lo hizo. Escuchen. Por eso Pablo habla para que Dios nos dé entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Entonces, ¿cuál es el nivel de entendimiento que debemos tener? Pablo habla siempre de elevar el entendimiento, que nuestro entendimiento sea elevado, que el umbral de nuestro entendimiento sea elevado. Claro, el Señor dijo, mientras más conozca, más elevado sea mi conocimiento, más libertad ustedes tendrán. Mientras menos conocimiento, más esclavitud. O sea, lo que está diciendo el Señor es, mientras más me conocen, más sanidad tendrán. Mientras menos me conocen, más enfermedades sufrirán. Las consecuencias. Es lo que está diciendo. Ahí está en la Biblia, usted lo ha leído vez tras vez, ¿no es cierto? Entonces, si una generación no eleva el umbral del escándalo, nunca va a llegar a entender el mensaje de la cruz.
porque el mensaje de la cruz es escandaloso a los ojos humanos. Es lo que están diciendo los apóstoles. Y es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él enseñaba en las sinagogas, los judíos se escandalizaban de Él. Eso lo ve en la Biblia, usted lo ha leído muchas veces. El mundo se escandaliza. Entonces, para los gentiles, el apóstol Pablo dice, para los gentiles es locura. ¿Qué significa locura en las Escrituras? No es personas que andan ahí lastimándose su cuerpo, no son personas que andan ahí hablando como perros o gatos, no, sino que locura en las Escrituras significa personas que desechan abiertamente la sabiduría de Dios. A esas personas en la Biblia se los llama locos, los que desechan la sabiduría de Dios. Personas que dicen, por las dudas, yo estoy en contra. Por las dudas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios demanda que ahora yo no sepa, no estudie, no entienda la obra de la cruz, sino que mi experiencia de vida sea crucificado estar con Cristo juntamente. Entender lo que significa eso, que con Cristo estamos juntamente crucificados, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo el Señor. ¿Y eso qué significa? Que en la medida que estoy siendo crucificado a Cristo, me tengo que volver más sabio. Piense un momentito por esto, por favor. Que en la medida que estoy siendo crucificado juntamente con Cristo, tengo que volverme o volvernos más sabios, más entendidos, que me va a cada uno de nosotros a depositar en el propósito eterno de Dios, que es que conocer a Dios como nuestro verdadero Padre. Eso significa estar crucificado juntamente con el Señor. Pregunto, si es una pregunta, ¿cuántos de nosotros podemos decir somos más sabios que antes? ¿O somos más sabios que los que no conocen al Señor? Somos más sabios. Pregunta nada más. Si en nosotros no ha existido, eso significa, escuche, usted puede tener Biblias, puede tener versiones de la Biblia, 20, 30 Biblias, puede asistir a reuniones, pero si eso no le ha hecho a usted sabio, porque no hace sabio tener Biblias ni las versiones de la Biblia, lo que le hace ser sabio es tener a Cristo y estar con Cristo crucificado. Eso nos hace ser sabios y más entendidos. Y que nosotros conozcamos a Dios como Padre nuestro, o nuestro Padre. ¿Qué es lo que Jesús decía? La vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Cristo, al cual el Padre ha enviado. Entonces, pregunto, para nosotros, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Es acaso un amigo o es nuestro verdadero Padre? ¿Quién es Dios? Entonces, los apóstoles pedían a los santos que, si usted mira las Escrituras,
Los apóstoles pedían a los santos oraciones específicas. Él no decía, hermanos, pongámonos a orar por el hermanito, la hermanita que tiene problemas de salud, que tiene problemas en su casa, que tiene problemas con sus hijos, que tiene... No. Eran oraciones específicas. Y por una de las razones que los apóstoles pedían oración, era para que Dios los librara a ellos y a todo el pueblo de Dios de los rebeldes. Escuchen y miren la Biblia. Oren para que Dios los librara de los rebeldes. También los apóstoles pedían que oraran por ellos, para que el Señor ponga denuedo en sus palabras. Y la palabra denuedo, vamos a escribirla acá. Y la palabra denuedo es que no haya nudo, ni en el que habla, ni en el que oye. Eso significa denuedo, que no haya nudo. ¿Ha escuchado usted a las personas decir, me hice un nudo con lo que me dijo, con lo que yo escuché, con lo que... Significa denuedo, significa que no haya nudo entre dos personas, entre la que habla y la que oye. Entonces, denuedo es una palabra compartida entre el que comunica algo y el que oye algo. Tú, para tener un nudo, tienes que tener dos partes. Denuedo, diga conmigo, denuedo. Entonces, los apóstoles dicen, oremos para que Dios libre a esta generación, a nosotros, de los rebeldes, que los saque del camino en los próximos días, en las próximas horas. ¿Cuántos rebeldes hay en cada una de nuestras ciudades, naciones? Entonces los apóstoles oraban para que Dios los saque y nosotros tengamos la vía libre, no haya rebeldes en medio nuestro. Entonces, para que la iglesia pueda caminar en libertad y no haya rebeldes en el camino oponiéndose, entonces dice, pero cuidado, los rebeldes no son alguien que están cerca de nosotros. Escúcheme bien, los rebeldes no es alguien, o no son personas, o no son alguien que están cerca de nosotros, sino que esta rebeldía comienza en nosotros mismos. ¿Y cómo comienza una rebeldía en nosotros mismos? Con pensamientos en nosotros. Y cada pensamiento en nosotros es una construcción en nuestras vidas, que podemos estar construyendo paredes dentro de nosotros mismos. Entonces, cualquiera de nosotros podemos ser los futuros rebeldes de esta palabra, de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Eso no, estoy de acuerdo, no comparto, no me gusta, no estoy... Podemos ser rebeldes a la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? No es la Biblia, escúcheme, es Cristo mismo. Porque hemos hablado de que la palabra es Cristo, no es la Biblia, es Cristo. Di la palabra, la que Cristo tiene, porque el centurión vio la palabra, vio a Cristo, la autoridad. Entonces, cualquiera de nosotros podemos ser los futuros rebeldes de la palabra de Dios que estamos oyendo. Entonces, denuedo significa desatar el nudo de nuestro también oído. Que Dios desate los nudos que hay en nosotros. De eso tenemos que estar orando. Usted dice, ¿qué oramos? ¿Qué pedimos al Señor? De eso tiene que estar pidiendo. Eso tiene que estar orando.
Que haya libertad en todas las naciones de la tierra. ¿Para hablar de qué? Para hablar de Cristo. Y para hablar de la obra o de la palabra de la cruz. Y que no vuelva a haber entre nosotros una sociedad mafiosa en el mundo de la llamada cristiandad, a donde la demanda de las personas en sí mismas hagan bajar del púlpito el mensaje de Cristo y de la cruz por intereses personales. Es decir, la gente va a las reuniones o a las congregaciones por intereses personales. No por escuchar a Cristo ni el mensaje de la cruz, sino por intereses personales y quieren bajarse. Es decir, yo vengo por un problema específico, sea de sanidad, sea de problemas financieros, sea de problemas económicos, sea de problemas... Es decir, queremos bajarle a Cristo de la cruz a mi interés personal. Y no quiero escuchar el mensaje de la cruz. Y la gente va a las reuniones ¿para qué? Bueno, vamos a ver, porque esta noche dijo el pastor, este día dijo el pastor, estamos en semana de milagros, solamente por los milagros, por mi interés personal. Eso es bajar el mensaje de la cruz a mi interés personal. Cuidado, cuidado. Entonces, que muramos al pensamiento de ese evangelio duro. Que moramos al pensamiento donde queremos o entendemos que hemos conocido a Cristo porque estábamos en problemas, estamos enfermos, estamos en problemas, en dificultades. Entonces fue la manera como yo conocí, que renunciemos a eso, porque eso es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces hablamos de la experiencia personal. Jesús no habla de experiencia porque cada uno tiene experiencias personales, malas o buenas para cada uno. Habla solamente de la experiencia de Cristo. Y nosotros, si conocimos a Cristo por una enfermedad, una crisis, renunciemos a eso. Porque Cristo no vino a sanar mi enfermedad. Eso ya lo hizo hace 2000 años. Entonces mucha gente dice, yo conocí a Cristo porque me encontraba en problemas, en dificultades. Eso es reducir el mensaje de la salvación a un problema en particular de las personas. Entonces, amados, si la obra de la cruz no es su cruz y no es constante en nuestra vida, no tenemos esperanza alguna. No hay expectativa alguna. Cualquier expectativa voluntarista sobre la obra de la iglesia en la tierra va a ser demandada por Dios. Escúchelo bien, porque es una pérdida de tiempo, es pérdida de vidas. Hay gente que ha perdido sus vidas, ha entregado sus tierras por un evangelio que todavía no había sido aclarado a sus vidas. Y estoy valorando con respecto a las personas que han pasado. No estoy diciendo que eso es pecado, que eso es no, lo que estoy diciendo es que debo tener un diagnóstico. Debemos tener un diagnóstico. Debemos mirar qué escenario estamos viviendo. Y un diagnóstico, escúcheme bien, no es para suicidarse. No es para sentirnos mal, terminados, acabados, sino que un diagnóstico existe porque alguien quiere vivir. El médico nos da el diagnóstico esperando que queramos vivir. No es para matarnos ni para morirnos. Entonces, es para que vivamos y vivamos mejor. Así que, amados hermanos, oremos para que Dios nos dé de nuevo, que no haya rebelión en medio nuestro. Oremos para que Dios alumbre nuestro entendimiento, pero oremos no para que Dios lo haga, es para que el Espíritu Santo nos abra nuestros ojos
para que cuando estemos en situaciones adversas, difíciles, seamos personas que actuemos con sabiduría. Pensemos un momento. Hay muchas personas que oran para que Dios obre, haga. Significa que en la obra de la cruz no fue completa lo que Cristo hizo y lo que nosotros esperamos, entre comillas, que haga cuando Dios ya lo hizo todo. Ese entendimiento nos da solamente el Espíritu Santo. Por ejemplo, y termino con esto, hay veces que nosotros no sabemos lo que nuestro cuerpo necesita, no lo sabemos, sino que el mismo cuerpo suministra lo que nosotros adolecemos, sin nosotros darnos cuenta, sin saber lo que necesitamos. Por ejemplo, estamos caminando y necesitamos respiración. Entonces el cuerpo sabe que necesitamos respiración. El cuerpo sabe que necesitamos fortaleza en ciertas áreas y bombea o asimila cualquier órgano interno sin que nosotros nos demos cuenta. Y el apóstol Pablo dice, oremos para que el suministro, que es el Espíritu Santo, suministre a nuestro cuerpo, que es la iglesia, todo lo que necesitamos en la vida, aunque nosotros no lo sepamos lo que necesitamos, ni nos demos cuenta siquiera. Hay veces que nosotros estamos caminando y como que el corazón bombea a mayor velocidad sin que nosotros nos demos cuenta, o lo necesitamos. O cuando el ambiente está cargado, o cuando el ambiente hay mucho smog, el cuerpo, sin que nosotros lo sepamos, comienza a suministrarnos más oxígeno y más fortaleza a nuestro cuerpo. Entonces el apóstol ora para que el Espíritu Santo de Dios suministre al cuerpo, que es la iglesia, lo que hace falta. Por eso debemos estar orando. Entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas por las que hay que estar orando, y que hay muchas personas que no entendemos todavía, y nos ponemos a pensar o a creer, decimos, Señor, y ahora que te pido, si no hay nada que pedir porque ya tú lo das. Eso, danos entendimiento, o sea, que usted tenga la convicción de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Abre los ojos de nuestro entendimiento, danos de nuevo, quita todos los nudos en nosotros, en los que oyen, que nos permiten que no entendamos, para que tu palabra sea con denuedo, no haya rebelión en nosotros mismos y en otras personas, para que el Evangelio no tenga estorbo alguno. El Evangelio es Cristo en nosotros, y que nosotros caminemos sin estorbos, para que la gente, Señor, y nosotros no nos escandalicemos de lo que oímos. A veces una palabra de Dios nos puede escandalizar, pero eso es bueno para que podamos entender y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos aclare, para que podamos entender todas las cosas. Esto es lo que se conoce como el misterio, todavía es un misterio de la piedad, que es Cristo mismo en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te esperamos la próxima reunión de los sábados de la mañana y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana en vivo y en directo. Gracia y paz a cada uno de ustedes.